Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Horizonte Sur Global, como siempre los viernes a las 22 horas en la pantalla de Barricada TV y también nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube. Vamos a meternos inmediatamente con el tema del día. En este caso nos vamos a ir a España porque el domingo se van a desarrollar allá las elecciones generales, ¿sí? Elecciones presidenciales podríamos llamarlas. 37 millones de españoles son los que están habilitados para votar, si bien el voto no es obligatorio. Estas son unas elecciones que en principio estaban llamadas para diciembre. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió adelantar estas elecciones luego de la victoria que tuvo la derecha en las elecciones autonómicas, las elecciones provinciales de España, el 28 de mayo pasado, ¿sí? Al día siguiente Sánchez anunció la medida, este adelantamiento de elecciones debido al desgaste que estaba sufriendo su gobierno, ¿sí? Vamos a repasar un poco lo que son los candidatos y las principales fuerzas políticas que se presentan en esta elección. Por un lado, bueno, decíamos, el PSOE, el Partido Socialista Obrero de España, encabezado por el actual presidente Pedro Sánchez, que está en el Poder Ejecutivo desde el año 2018. Por otro lado, vamos a hablar del Partido Popular, ¿sí? La fuerza de derecha española, liderada por Alberto Feijóo, que es presidente del partido y, bueno, quien pretende llegar también a la presidencia. Otra de las fuerzas de la derecha, en este caso la extrema derecha, es Vox, que lleva como líder y como candidato a Santiago Abascal, ¿sí? Que fue un concejal del PP y luego fundó el partido Vox en el año 2014. Y dentro de las fuerzas progresistas vamos a ubicar al movimiento Sumar, ¿sí? Que es una gran coalición de 16 partidos que está encabezada, liderada por Yolanda Díaz. Díaz, de hecho, forma parte del actual gobierno, es vicepresidenta segunda y también ministra de Trabajo y Economía Social, ¿sí? Podemos decir que estas son entonces las 4 principales fuerzas políticas que van a estar presentes en esta elección presidencial generales, digamos, del domingo en España. Hubo un debate presidencial hace 2 días. Allí formaron parte de él tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz y también Abascal de Vox. El gran ausente fue el candidato del Partido Popular, Feijóo. Vamos a ver un videíto en el cual hacemos un breve resumen de lo que ocurrió en ese debate. El único partido en el sistema político español que se ha autoexcluido del Pacto de Estado contra la violencia de género ha sido Vox. Basándose en una ideología que es perniciosa y que borra a la mujer, que es la ideología de género, han aprobado 3 leyes inspiradas en esa ideología, que es la ley trans, la ley del sí es sí y la ley llamada contra la violencia de género. Una ley que no reduce los asesinatos de mujeres, una ley de coste millonario que no logra combatir de verdad la violencia contra las mujeres. Y su política para las mujeres que somos asesinadas, que cobramos menos salarios, que tenemos menor protección social, que tenemos una brecha de pensiones del 32%, ¿sabe cuál es su propuesta? Derogar todas las leyes que nos van dando derechos. El problema que tenemos es que tenemos el gobierno más caro de la historia, el que usted preside, con 800 asesores, un gobierno despilfarrador, un gobierno que además en el peor momento ha aprovechado para acometer la mayor recaudación fiscal. Que el Partido Popular y Vox han votado sistemáticamente en contra de revalorizar las pensiones. Señor Sánchez, yo en las pensiones las vamos a defender, pero nosotros saben que tenemos una línea roja y no se va a alargar la edad de jubilación. De 2 formaciones o 2 formas de gobierno. Un gobierno de coalición progresista, del Partido Socialista con el partido de Yolanda Díaz, o un gobierno del señor Feijóo con el señor Abascal. ¿Pero usted me está dando órdenes a mí? 2 datos que creo que me parecen importantes porque... el gobierno comunista que viene aquí a dar órdenes. ¿Están ustedes acostumbrados a eso? Porque usted representa la hoz y el martillo. Usted representa al peor régimen de la historia de la humanidad junto con el nazismo. Llevamos 40 años con la misma jornada laboral. Tenemos que salir 1 hora antes del trabajo. Estoy de acuerdo con Yolanda. Tenemos que avanzar, pero siempre con los pies en el suelo. El voto en España no es obligatorio, como decíamos. De hecho, la forma de elección del presidente no es la misma que tenemos en la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Allá lo que se elige es a los integrantes de la Cámara de Diputados
y son ellos los encargados de votar luego al presidente. Vamos a profundizar un poco más sobre lo que está pasando en España, sobre el contexto electoral, y para eso estamos en comunicación con Marc Front, él es periodista del Diario Público de Barcelona. Marc, te agradecemos muchísimo por este tiempo para con nosotros, y quería empezar por preguntarte, por pedirte un poco que nos cuentes de lo que fue estos 5 años del gobierno de Sánchez, qué balance haces. Si crees que este adelantamiento de elecciones, esta jugada política que él toma, es una muestra de debilidad, o si el gobierno pretende salir fortalecido, ¿no? A ver, para empezar, sobre el avance de elecciones, es un movimiento, yo diría que táctico, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en su trayectoria política, ha sido una cosa demostrada ser un superviviente, una persona con una gran capacidad de adaptación. Yo no lo definiría como un estadista, como una persona brillante, pero sí se tiene que reconocer que es un líder político con una capacidad para adaptarse a circunstancias aparentemente adversas y salir ganando de ellas. Él era consciente que los resultados en las elecciones autonómicas y también municipales, que fueron en el mismo día, su partido perdió en las principales ciudades, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza. Solo pudo conseguir la alcaldía de Barcelona y a través de, que es la segunda ciudad más poblada de España, y a través de unos pactos, no porque fuera la fuerza más votada. Y era un momento de debilidad, y la sensación que tenía es que alargar la legislatura, el mandato, hasta diciembre sería un suplicio para el gobierno y un desgaste constante. Con este movimiento tenía la sensación de que podía aprovechar un cierto miedo del votante progresista con los pactos que se harían en comunidades autónomas y en grandes ciudades entre la derecha y la extrema derecha, del Partido Popular y de Vox, y con las primeras medidas que estos gobiernos pusieran en marcha, pues sería una forma de estimular el voto de la gente progresista, con esto del voto para frenar un gobierno que podría dar miedo a la gente de izquierda. Y eso es lo que explica el movimiento. No fue un movimiento pactado entre las dos patas del gobierno, entre el PSOE, que es el partido de centro-izquierda tradicional de España, y lo que ahora es Sumar, que sería la formación que queda más a la izquierda dentro de los grandes partidos estatales. Luego, sobre el balance, es evidente que en 5 años complicados ha habido una pandemia mundial, como bien sabéis. En Europa, desde hace más de 2 años, existe la guerra de Ucrania, con lo que eso ha implicado a nivel de inflación, de encarecimiento de la vida y de pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población. Dicho esto, la realidad es que el balance a nivel macroeconómico es relativamente positivo. El problema, se ha creado ocupación, las cifras de paro han disminuido, partiendo de la base que España es uno de los estados de la Unión Europea con un paro estructural siempre más elevado, o sea, no es que está lejos del completo. Pero a partir de aquí, la realidad es que sí que ha habido un deterioro de las condiciones de vida de una parte de la población, y eso es lo que ha generado una parte del malestar que ha sido aprovechado por las derechas. Paralelamente ha habido un avance en derechos laborales, con una reforma laboral que intenta propiciar una mayor estabilidad del empleo. Ha habido avances en derechos LGTBI, derechos en la igualdad entre hombres y mujeres, que también son medidas que obviamente podemos plantear que son de un clarísimo sentido común y propias del siglo XXI, pero que han generado una contrarreacción conservadora por parte del PP y por parte de Vox. Paralelamente, hace 5 años había un conflicto político territorial muy importante en España con Cataluña, que justamente es el territorio de donde yo soy, que la capital de Cataluña es Barcelona. Y hace 5 años, algunos de los dirigentes independentistas de este territorio, cuyos partidos defienden que Cataluña se convierta en un estado propio, separado de España, estaban en prisión por unos hechos sucedidos en otoño del año anterior, del 2017, y en estos últimos 5 años se ha establecido una mesa de diálogo entre el gobierno catalán y el gobierno del Estado,
que sin lograr grandes avances sí que es cierto que ha logrado disminuir la tensión. Estos líderes salieron de prisión hace un par de años gracias a un indulto aprobado por el gobierno español, y la realidad es que el conflicto sigue existiendo, sigue vigente y latente, pero con una tensión y una movilización que nada tiene que ver con lo que existía hace 5 o 6 años. Y yo diría que a rasgos estos serían el resumen muy Claro. breve, obviamente, del mandato de Pedro Sánchez. Marc, decías recién que Sánchez toma esta decisión, el PSOE toma esta decisión de adelantar las elecciones sin consultar con quienes forjó su alianza para llegar al gobierno, Unidas Podemos, hoy el movimiento Sumar. Entonces quería preguntarte cuál es el rol que te parece que juega el movimiento Sumar actualmente, qué papel tiene en la actualidad, cuál es la agenda que están impulsando. Hay un hecho muy claro, y es que Sumar se presenta a las elecciones dejando claro que su única apuesta es reeditar el gobierno con el PSOE, y lo podríamos un poco como la muleta del PSOE, ¿no? La muleta a la izquierda del PSOE, con el objetivo de intentar condicionar y reformas y leyes más, si quieres, más aceptadas por el establishment, pues intentar que tengan un mayor carácter social. Dentro de Sumar, la generación de Sumar ha comportado mucha tensión dentro de este movimiento. Como decías, antes era Unidas Podemos, que era un partido liderado por Pablo Iglesias, que cuando dejó la primera línea política señaló como la persona que lo sucediera a Yolanda Díaz. Y Díaz ha propugnado unas políticas que si las miramos globalmente, tanto en materia económica, en materia territorial, en materia social, que podríamos denominar de centro-izquierda clásica, de socialdemócratas, que quedan lejos de la ambición de Podemos, que cuando surgió en el año 2014-2015 fue un partido que su apuesta era suceder al PSOE como la gran fuerza de izquierdas en el Estado español, y estuvo a punto de lograrlo en primer término. Ahora mismo la realidad es que el reparto de fuerzas entre PSOE y Sumar está muy desequilibrado. El PSOE tiene mucha más fuerza que Sumar, y Sumar a lo máximo que puede aspirarte es intentar conseguir la máxima fuerza posible, que en su caso sería tener unos 40-45 escaños. Sería un resultado muy positivo. Ahora tienen 35, para que nos hagamos una idea, que le permitieran condicionar la agenda política del PSOE, y que medidas como la ley de la vivienda, el aumento del salario mínimo, pues fueran lo más positivos posibles para la gente trabajadora. Perfecto, Marc. Y te llevo ahora un poco a que hablemos sobre lo que son el PP y Vox, ¿no? El ascenso que han tenido estos dos partidos en los últimos años, y la pregunta sería que nos intentes explicarnos un poco cómo se da ese ascenso, por qué crees que ocurre y si ambos partidos tienen una agenda en común. A ver, hay varias cosas en este tema. El ascenso de la extrema derecha y de la derecha dura no es un fenómeno en ningún caso exclusivo del Estado español. Se da, yo creo, que en muchas partes del mundo, y evidentemente en Europa Occidental. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Suecia, lo estamos viendo en Finlandia, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Italia, donde la primera ministra Giorgia Meloni, que llegó al cargo hace unos meses, es de un partido de extrema derecha. O sea, es un fenómeno global. Podríamos decir, como mínimo occidental. Hay una contrarrevolución conservadora, si lo queremos llamar así. En España hay varios matices, y sí que es cierto que el PP, todas las encuestas, tendrá unos resultados mejores a los que obtuvo en las anteriores elecciones de 2019, pero la realidad es que si miramos un poco más allá, vamos un poco más lejos y vamos hacia 2011, hacia los años 2000, la primera década del siglo XXI, el PP tenía tranquilamente la mayoría absoluta en solitario. O sea, esos son más de 175 diputados en el Congreso español. Ahora las encuestas que le dan más representación lo sitúan entre 130, 140, 150 diputados.
¿Qué quiero decir con ello? Que no es tanto un crecimiento del PP, sino es más que nada una vuelta a la fuerza que tenía previamente. Es el movimiento este de pendular de alternancia política entre los dos grandes partidos que han marcado la política en España los últimos 30 o 40 años, que son PSOE y PP. Lo que pasa es que Vox es un partido nuevo como tal, no tiene ni 10 años de vida, y Vox, como contaban en el vídeo de presentación, su candidato era un antiguo concejal del PP. Vox no deja de ser un partido que sale de dentro del PP, gente que sale del PP y crea otro partido porque cree que las políticas y las propuestas del PP son demasiado moderadas. Y a partir de aquí, lo que podremos decir es que si antes la de la derecha se presentaba unificada en una única marca, ahora se presenta dividida en dos marcas, y eso explicaría la sensación de crecimiento, pero si lo sumamos, básicamente es la fuerza que tenía hace 10, 12 años. A partir de aquí, sobre la agenda común, es evidente que en materia económica los dos defienden una propuesta marcadamente neoliberal, donde apuestan por reducir los impuestos, sobre todo a las clases y rentas altas, a las empresas, privatizar y reducir el estado del bienestar, con la idea de que ha habido un despilfarro en las políticas públicas, y también tienen muchos puntos en común en materia social, cuestionando derechos y avances en temas como la igualdad, el feminismo, el aborto, los derechos LGTBI. También tienen un discurso de unidad de España muy parecido, donde defiende la centralización de competencias, que, por ejemplo, los alumnos en las escuelas de todo el Estado tengan un programa y una común, o sea, que territorios como el País Vasco, Galicia, Cataluña, las distintas autonomías no puedan decidir por sí mismas los currículums educativos, cosa que ahora pueden hacer porque las autonomías los departamentos territoriales tienen competencias. Simplemente lo que pasa es que Vox en muchos de estos temas tiene una agenda mucho más escorada a la derecha, lo que permite al PP parecer moderado y ser visto como algo más aceptable por el centro político y por parte de la sociedad, pero sí que hay mucha coincidencia en sus propuestas políticas, y se está viendo ya en las autonomías que celebraron elecciones en mayo, que ya se han pactado en muchos gobiernos entre PP y Vox, y los acuerdos llegan muy rápido. O sea, no hay grandes dificultades entre estas dos formaciones para ponerse de acuerdo a la hora de colaborar y cerrar pactos de gobierno. Y respecto al PSOE, a Sánchez, ¿cuáles son las propuestas que están llevando, con las que están llegando a la elección del domingo y que buscaron impulsar en esta previa electoral? Yo creo que están poniendo mucho el foco en la economía. El argumento es que los datos macroeconómicos son positivos, y eso es un hecho. La inflación ahora mismo en España, pese a que ha sido muy alta el último año y medio, 2 años, ha bajado. Ahora el último dato estaba por debajo del 2%, y es uno de los pocos estados, creo que el único de la Europa occidental, que se mueve en estas cifras. Ponen también el énfasis en la creación de empleo, que está en cifras récord, en el crecimiento del salario mínimo interprofesional, que los últimos 5 o 6 años ha crecido como un 40% y se está acercando todo. Obviamente está lejos al salario medio, y ponen el acento en continuar con una mejora de las políticas, de la situación material de la gente. O sea, un argumento que se escucha mucho tanto por parte del PSOE como por parte de Sumar es que quieren seguir gobernando para seguir mejorando la vida de la gente, la situación de la gente. También se han revalorizado las pensiones. Las pensiones en España, en la época del PP, se aprobó una ley que implicaba subirlas cada año como mínimo 0,25%, cosa que implicaba que si la inflación era súper, pensionistas perdían capacidad de compra, ¿no? Perdían poder adquisitivo. Eso cambió, y el actual gobierno ha revalorizado las pensiones de acuerdo con el IPC, teniendo en cuenta que el año pasado la inflación media fue del 8,5%, pues estamos hablando que el año pasado las pensiones subieron un 8,5%, cosa que como mínimo les permitió
mantener de compra a toda la gente jubilada, que hablamos de muchos y muchos millones de personas. Yo creo que su gran baza es la economía, intentar mantener lo que venden como mejoras económicas y después continuar con un avance, lo que comentaba, con el avance de derechos, con poner en primera línea la agenda feminista, con las políticas de igualdad y también con haber pacificado o calmado, sí, como mínimo, lo que comentaba antes del conflicto político catalán, y hacen mucho alarde de que lo han conseguido a través del diálogo. Claro, Marc. Muy interesante esto que decías respecto de la agenda del PSOE. También hay otros los graves problemas que acosan a Europa, ¿no? Tiene que ver con el movimiento migratorio, ¿no? Queríamos preguntarte en ese sentido cuál es el posicionamiento que están teniendo los distintos partidos políticos de acuerdo con esta situación. El partido que tiene una posición más contundente en este ámbito, obviamente, es la extrema derecha, que tiene un discurso directamente que podremos cualificar sin exagerar de racista, y que constantemente está intentando vincular las personas migradas con delincuencia, pese a que los datos lo desmonten, y está intentando crear conflictos que no los hay en barrios, sobre todo de renta baja, atiar los conflictos en la calle, vinculando lo que decía a la inmigración, delincuencia, y prometiendo que si gobiernan, pues expulsará a todas las personas migradas sin papeles, o sea, sin permiso de residencia legal en España. Y esa es una realidad. A partir de aquí el PP no llega a este punto, pero sí que tiene posiciones muy duras. Hablan siempre de migraciones ordenadas y de complicar la llegada en España de las personas que vienen de países del sur, fundamentalmente. El PSOE tiene una política como más moderada en este sentido. No se mojan, pero son conscientes, al final es una realidad. Hay una cuestión demográfica tan simple como que el número de hijos que se tiene en España es muy bajo, con lo cual no da, para que nos entendamos, para sustituir a los trabajadores que se van jubilando, y al final, como casi toda Europa, hay una necesidad de mano de obra que cubren personas que llegan de otros estados. El PSOE defiende que estas personas vengan con ciertos derechos, pero habla mucho de contrataciones en origen y tampoco habla de regulaciones masivas, o sea, de que gente que esté aquí haya llegado sin papeles se les dé la nacionalidad, como el mínimo el permiso de trabajo y de residencia, sin problemas. En este ámbito sí que Sumar tiene una política mucho más garantista, mucho más enfocada a los derechos humanos y a garantizar o intentar garantizar que toda persona que viva en el Estado español, con independencia de su procedencia, tenga garantizados unos mínimos que le permitan llevar y desarrollar su vida con dignidad. Eso es la teoría, porque después, obviamente, en la práctica hay situaciones concretas como el acceso a una vivienda, que es muy complicado porque los precios están muy, muy elevados y si obviamente tienes un empleo precario, mal pagado, y eso es lo que le pasa a gran parte de las personas migrantes, pues es muy difícil que puedas acceder a una vivienda, digna. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin preguntarte que nos cuentes un poco qué es lo que se está viendo respecto de lo que puede ser el resultado de la elección, qué es lo que están diciendo las encuestas, los pronósticos. Están diciendo muchas cosas porque se hacen un montón de encuestas. Ahora ya no solo desde el lunes, que ya no se pueden publicar teóricamente nuevas encuestas, pero se publican tracking y al final hay mucha información. Y para resumirlo, la mayoría de las encuestas dan como opción más probable que la suma entre PP y Vox les dé para alcanzar la mayoría absoluta, lo que implicaría 176 diputados, lo que garantizaría seguro la elección como presidente del futuro gobierno español, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP. Con todo, sí que es cierto que en los días se está detectando un cierto estancamiento de voto del apoyo del PP. Vox tampoco está creciendo y eso hace dar esperanzas a PSOE y Sumar de que una suma alternativa
se pueda lograr. Es importante remarcar un detalle de que cuando se habla de los dos bloques hay un matiz. Es evidente que derecha y ultraderecha forman un bloque único y que pactarán si pueden, pero PSOE y Sumar no hay ninguna encuesta, excepto la del CIS, que es un organismo que depende del gobierno español y cuyas encuestas en los últimos años están, por decirlo suavemente, cuestionadas, básicamente porque se les ve una posición muy cercana al gobierno que no se creen ni ellos, después los resultados no cuadran muchos, pues no hay ninguna encuesta que dé como posible que PSOE y Sumar logren la mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Que para que Sánchez pueda continuar al frente del gobierno necesitaría el apoyo de otros partidos, que es lo que se llama aquí en España la mayoría, el bloque de la investidura, lo que implica contar con formaciones de izquierda de territorios periféricos, ya sea el País Vasco, Cataluña, Galicia, partidos como Esquerra Republicana, como Bildu, como el PNV, que es un partido vasco, aunque no sea de izquierdas en este caso, como el Bloque Nacionalista Gallego, son partidos en su mayoría progresistas, claramente alineados a una política, podríamos decir que cercana a la de Sumar en cuestiones económicas y en derechos sociales, pero que no formarían parte del gobierno, pero sí que podrían decantar una elección hacia mantener el gobierno si el resultado está ajustado. Por tanto, lo que yo diría es que lo más probable es que la derecha se imponga, pero hay muchos diputados en juego que pueden bailar de un lado hacia otro y que puedan hacer posible que Sánchez continúe como presidente del gobierno siempre y cuando logre pactarte el apoyo de partidos independentistas catalanes, partidos independentistas vascos o partidos gallegos, con lo cual eso implicaría que tendría que negociar traspasos de competencias, garantías que protejan las lenguas de esos territorios u otras cuestiones que le blinden, que le permitan lograr este apoyo. Claro. Bueno, Marc, te agradecemos muchísimo por este pantallazo que nos diste. Vamos a estar atentos a lo que ocurra el domingo entonces en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, pasaba entonces el compañero Marc Front del Diario Público de Barcelona. Nosotros vamos a un brevísimo corte y ya volvemos con más Horizonte Sur Global. Detenidos y heridos en el marco de la toma de Lima. Miles de peruanas y peruanos salieron a las calles para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelantamiento de elecciones. Hubo movilizaciones y bloqueos en las 64 provincias del país. La mayor protesta se realizó en Lima, donde resultaron heridas al menos 11 personas y hubo 8 detenidos. Malvinas presente en la cumbre CELAC-Unión Europea. Los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños adoptaron una moción sobre las Islas Malvinas como un territorio en disputa y destacaron la importancia de una salida pacífica frente a la ocupación del Reino Unido. Al menos 200.000 desplazados en Sudán. Se debe al enfrentamiento armado entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Si bien se desconocen las cifras exactas, la ONU estimó que desde abril murieron 1.100 personas en los combates. La semana pasada, los mandatarios de los 7 países fronterizos se reunieron con el objetivo de terminar con el conflicto, pero pidieron a otros estados y a la ONU que se respete la soberanía de Sudán. Multitudinaria marcha contra Netanyahu. Miles de personas se movilizaron en contra de la reforma judicial impulsada por el primer ministro. El gobierno reprimió la protesta y detuvo a 40 manifestantes. El proyecto de Netanyahu, que cuenta con el apoyo de la extrema derecha, busca aumentar el poder del Parlamento por sobre el de la Corte Suprema. Guatemala, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral. El candidato a la presidencia por el movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, denunció que se está intentando burlar la voluntad del pueblo de Guatemala.
La declaración llega luego de que el Ministerio Público Fiscal ordenara el allanamiento del órgano electoral y la detención de la funcionaria encargada del registro de ciudadanos. Para Arévalo se está buscando invalidar a su partido de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto. Vamos a pasar ahora a la columna de esta semana, en la que vamos a abordar la visita que hizo Henry Kissinger a China. Más precisamente se juntó con el presidente Xi Jinping. Sobre esto nos va a hablar el compañero Agustín Antoniades. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo andas, Juan? Así como lo adelantabas vos, Kissinger visitó China, se reunió con el presidente de China en el mismo salón en donde había estado hace 52 años acompañando a Richard Nixon. En ese entonces, Nixon y Kissinger comenzaron unas negociaciones que culminaron en la reanudación de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Esto fue en contexto de que China se alejó del eje soviético luego de que muriera Stalin y fuera reemplazado por Khrushchev. Por este motivo podemos decir, por retomar las relaciones que se habían roto durante más o menos 25 años, es uno de los tantos hitos que podemos decir que hacen de Henry Kissinger una de las personas más importantes, o quizás la más importante, de la historia de la política internacional de los Estados Unidos. En ese sentido también quería decir que Kissinger no va como representante del gobierno de los Estados Unidos en este caso. De hecho, no es una visita oficial, pero por todo esto que estoy contando, por ser un personaje tan importante, es que su visita es muy relevante en un contexto de alta tensión entre Estados Unidos y China. Y Agus, no sé si podemos repasar un poco cuáles son los puntos de esta disputa que está teniendo lugar entre estos dos países. Sí, repasemos algunos de los puntos que enemistan o que ponen como antagonistas a las principales potencias de este momento. Por un lado está, por supuesto, la competencia comercial que ambos lideran desde hace más de una década. En ese sentido, China expandió a nivel global el nivel de inversiones y de préstamos, lo que los principales funcionarios de Estados Unidos desde hace varios años no ocultan su descontento. De hecho, hablan de una intromisión china, ya que el gigante asiático aparece en muchos de los países que históricamente son la zona de influencia o incluso de control de los Estados Unidos. Por otro lado, también hay que mencionar que los organismos que están encabezados por Estados Unidos empiezan cada vez más fuertemente a plantear a China como un antagonista o hasta en algunos casos como un enemigo, como fue el caso de la cumbre de la OTAN, esta alianza militar de Occidente que encabeza, como decía, Estados Unidos, la cual en la cumbre que terminó la semana pasada planteó directamente a China como antagonista. De hecho, emite un documento corto en el que lo nombra 22 veces, dándole más relevancia que a cualquier otro país. También está el caso del FMI, en donde China está subrepresentado en relación a su economía. Esto muchos análisis lo señalan como una discriminación directa por parte de Occidente. Y por último, quiero recordar también lo que tiene que ver con Taiwán, ya que en los últimos meses Estados Unidos se viene acercando a Taiwán. Esto pone en tensión la política de reconocer una sola China, a la cual justamente Estados Unidos accedió al retomar relaciones diplomáticas en aquella reunión que mencionaba hace un ratito, que encabezaron Nixon y Kissinger en aquella visita en la década del 70. Esto, recordemos, para poner en contexto, Taiwán se reivindica como la verdadera China, aunque la mayoría de los países no lo reconocen así. Si te parece, vamos a ver entonces, volviendo a la reunión, a la visita de este año de Henry Kissinger a Xi Jinping, vamos a ver un fragmento de las palabras de ambos líderes. 在52年前，也是7月份，就在这里啊，这是钓鱼台和宾馆的5号楼，周恩来总理和你呢，在这里啊会见，开启了两国正常化的
Kim Jong. That the relations between our two countries would be central to the peace in the world and to the progress of our society. Bien, ahí veíamos las palabras de Xi Jinping y de Kissinger. Kissinger habló también de evitar los antagonismos negligentes y señaló que una escalada de un conflicto podría traer consecuencias catastróficas, no solo para China, para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Mencionemos que además de esta visita, que como decía antes no es oficial, también hubo en los últimos meses acercamientos de funcionarios claves de la Casa Blanca. Es el caso de Janet Yellen, ella es secretaria del Tesoro, también de Antony Blinken, secretario de Estado, o incluso en este mismo momento el enviado especial John Kerry está en China. Son funcionarios claves que, como decía, pareciera tener que ver su acercamiento con un intento de bajar la tensión. También lo que dice Henry Kissinger, que si bien en este momento no está ocupando un cargo, se dice que es uno de los asesores principales en materia de política internacional del presidente Joe Biden. Sin embargo, bueno, cabe destacar que pese a estos acercamientos simbólicos o a estas palabras, la verdad es que la política de Estados Unidos en los últimos años viene siendo, con Trump primero y también con Biden, de confrontar con China cada vez más, de elevar cada vez más la tensión, así que por lo menos por el momento no se puede dar otra lectura más que esa, ¿no? Buenísimo, Agus. Bueno, un tema que va a dar para cortar tela largo, esta puja entre estos dos países, así que seguramente vamos a volver a abordarla. Gracias. Bien, gracias a vos. Bueno, nosotros terminamos ya con este programa de Horizonte Sur Global. Gracias por estar ahí y nos vemos como todos los viernes a las 22 horas en la pantalla de Barricada TV o si no, ya saben, en nuestro canal de YouTube nos buscan como Barricada TV. Muchísimas gracias.